Coatzacoalcos, Veracruz, México. Con su hermano y amigo, Luciano Hipólito Pérez. Comenzamos. Saludos y bendiciones. En esta hora estamos aquí con la ayuda de Dios para hacer un video más. El tema de hoy que vamos a tratar se titula El árbol de la vida. Es un tema muy conocido, pero vamos a aprender un poco hoy en el nombre de Jesucristo. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 9. Dice lo siguiente: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien, el árbol de la vida. Muchos sabemos quién es el árbol de la vida, y muchos tal vez no lo sabemos, pero hoy lo descubriremos juntos en el nombre de Jesús. Vamos a remontarnos al primer libro de la Biblia, al libro de Génesis, el cual leímos ahorita en este momento, y ahí nos menciona y nos dice que cuando Dios creó todas las cosas, además, en medio del huerto que Él había creado, donde el hombre y la mujer se iban a enseñorear, además de ello, en medio del huerto Dios puso el árbol de la vida. Pero también en ese huerto estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Como ya sabemos, el árbol de la ciencia del bien y del mal es representado por el diablo, la serpiente antigua y Satanás, que el Señor lo reprenda. Él representa el bien y el mal. Él pone ante tus ojos o a tu alcance la oportunidad de que tú adquieras ese conocimiento de lo bueno y de lo malo. Hacemos un paréntesis. El diablo no te obliga y jamás te ha obligado. Y cuando vino a quedar bajo la sujeción y los pies de Jesucristo, para hacer solamente la voluntad de Él, ya que Él lo venció, de igual manera quedó limitado a solamente poner pruebas y tentaciones, pero jamás meterse con tu vida, jamás meterse con tu alma y jamás obligarte a hacer cosas que tú no quieras hacer. Entonces, Él te ofrece el mundo entero, Él te ofrece muchas cosas, pero a cambio de todas esas cosas que te ofrece, Él pide a cambio tu alma. Si tú aceptas todas las cosas del mundo, Él te ofrece riquezas, te ofrece muchos bienes, te ofrece muchas mujeres, te ofrece muchas cosas terrenales. Y si tú aceptas todo eso y tu inclinación solamente es sobre todo eso que Él te ofrece, en ese momento tú estás aceptándolo a Él para que sea parte de tu vida. Y que con esto no quiero decir que las cosas materiales no son necesarias.
es necesario un carro, es necesario el alimento, es necesario el dinero. Todas las cosas en el mundo son necesarias. Pero que tu mirada, tu amor y tu centralización no sea en las cosas del mundo o en las cosas materiales. Que tu centralización sea en el Dios Padre, el Dios Altísimo y en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, todas son parte de una añadidura para que nosotros podamos subsistir y sobrevivir materialmente en esta tierra. Pero que nuestro amor y nuestra intención y en primer lugar en nuestras vidas esté siempre el Dios Altísimo y nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Pero si tú centralizas toda tu vida, toda tu atención en lo material, le estás dando la oportunidad al diablo que sea parte de tu vida y él te alejará cada día más de Dios, sin necesidad de obligarte. Él te ofrece las tentaciones, Él te ofrece todas las cosas, pero está en tu decisión hacer lo bueno y hacer lo malo, porque desde el momento que tú decides comer de ese fruto de la ciencia, del bien y del mal, tus ojos son abiertos y tú empiezas a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y en ti está la decisión: hacer solamente lo bueno y desechar lo malo, o hacer lo malo y desechar lo bueno. En ti está la decisión de qué lado quieres estar, del lado del bien o del lado del mal. Los que están del lado del bien son aquellos que tienen temor de Dios y que tienen un respeto por Dios y que en su vida solamente está Dios y la intención de ellos es siempre hacer la voluntad de Dios. Y en estos tiempos teniendo a Jesucristo en nuestras vidas como una guianza, como un medio para que nosotros podamos ser guiados hacia Dios y reconciliados con Dios. Así como el diablo no te obliga, solamente te pone las tentaciones para que tú tengas el conocimiento de lo bueno y de lo malo, de igual manera Jesucristo representa ahí el árbol de la vida. Y como una representación del árbol de la vida, Él lo que quiere hacer en tu vida es darte vida y vida en abundancia. Jesucristo, al igual que nuestro Dios Padre, no te obliga a que tú le busques, a que tú le aceptes, a que tú camines en su camino, a que tú hagas su voluntad. Él no te obliga. Él solamente ha puesto un medio, que son las Sagradas Escrituras, conocidas como Palabra de Dios, para que tú tengas el conocimiento qué es lo que Dios quiere que tú hagas a través de su palabra. Aquí tú encontrarás qué es lo que Dios quiere que tú hagas y qué es lo que Dios quiere que tú no hagas. Aquí lo encontrarás. Por esto este libro, conocido como Sagrada Biblia, creemos que es inspiración de Dios y por esto se dice que es palabra de Dios. Aquí está todo lo que tú necesitas para poderte conducir bien delante de Dios. ¿Qué dice la Escritura? La palabra de Dios dice, te dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces ya te lo está diciendo. ¿Y qué es lo que tienes tú que hacer para no amar al mundo? Amar a Dios, hacer la voluntad de Dios y tratar de no participar en toda la concupiscencia del mundo. Andamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque nuestro mundo es un mundo preparado por Cristo para el día final, donde todos seremos recompensados con la vida eterna, con un nuevo mundo, una nueva tierra y un nuevo cielo, según sus promesas. Bien, ahora, el árbol de la vida, representando a Cristo, nuestro Padre Dios,
en el momento que el hombre tomó la decisión de no hacer su voluntad, tomó la decisión de desobedecer a Dios, porque Dios le había dicho que de todo árbol podía comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre sin ser obligado, la mujer sin ser obligados, voluntariamente aceptaron comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, y en ese momento hace presencia el pecado. ¿Por qué el pecado? Porque habían pecado contra Dios con su desobediencia. Habían pecado contra Dios escuchando la voz de la serpiente. Ellos solamente tenían que escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios y nada más. Pero ellos escucharon la voz de la serpiente, la voz del diablo, y no tan solo la escucharon, sino que hicieron lo que ella les invitó a que hiciesen. Y entonces en ese momento se constituye el pecado, y después del pecado la separación entre el Dios y los hombres. Escrito está: la paga del pecado es muerte, y todo aquel que no se libera del pecado está condenado a muerte. Y no hay ningún medio para librarse del pecado. 40, 50, 80 oraciones o Padre Nuestro, o 40 o 50 sacrificios de ovejas, de vacas, de bueyes. Ningún sacrificio, ninguna ofrenda, nada puede justificarte delante de Dios. Es más, ni un ídolo, ni una imagen, ni una escultura, nada puede justificarte delante de Dios. Y como no había nada que pudiera justificarnos delante de Dios, estábamos condenados a muerte. En su enojo Dios, ahí en el libro de Génesis 3:22, tomó la decisión de que en ese momento el hombre podría haber tenido la idea, y al decir hombre digo mujer, Adán y Eva, pudieron haber tenido la idea de ir a donde estaba el árbol de la vida y comer de él y volver a recuperar la vida eterna con la cual Dios ya los había recompensado. Porque el hombre y la mujer, mientras y no pecaban, mientras estaban sin pecados, ellos tenían vida eterna. Dios les dijo: pero el día que ustedes pequen, o el día que ustedes desobedezcan, el día que ustedes coman del fruto que yo les estoy prohibiendo, ese día morirán. Entonces, ¿qué significa? Que si ellos no hubiesen comido de ese fruto o de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos tenían vida eterna. Su vida eterna fue truncada con la desobediencia, y después de la desobediencia, el pecado. Entonces Dios en su momento, el libro de Génesis 3:22, Dios dijo: bueno, para que no alcancen el árbol de la vida, vamos a sacarlo de aquí, porque ya él ya es como uno de nosotros, dijo Dios, estando con nuestro Señor Jesucristo ahí, porque ya hemos leído eso, que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo. Y entonces, como ellos ya tienen el conocimiento y son como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, conociendo lo bueno y lo malo, entonces vamos a alejarlos y sacarlos de aquí, porque no sea que tengan la ocurrencia, porque ya se les abrió el entendimiento, y vengan y tomen del árbol de la vida. En ese momento que Dios estaba molesto con ellos, los sacó del huerto. Pero pasó mucho tiempo, y ha pasado mucho tiempo, muchos años, cientos de años, y Dios se compadeció de la raza humana. Hubo muchos medios. Existieron los sacrificios, existieron las ofrendas de cordero, las ofrendas de bueyes, las ofrendas de vaca, las ofrendas de animales, ofrendas de frutas, de verduras. Existieron muchos medios que tratarían de reconciliar al hombre con Dios. Pero fueron medios que solamente servían de manera temporal y no de manera permanente. Por esta razón, Dios, en su grande amor y su misericordia, si usted lee el libro de Juan 3:16, que es un versículo muy conocido, porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora Dios, en su amor y su misericordia, nos está mandando el medio. Ese árbol de la vida que era representado por Jesucristo, nuestro Salvador, desciende del cielo y viene hacia los hombres, para que ahora sí todo el que quiera comer de ese árbol pueda comer. Y ahora sí, todos tenemos la oportunidad que el que quiera comer del árbol de la vida, Dios en su amor lo pone al alcance de la humanidad. Y ese árbol de la vida es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el pan que ha descendido del cielo, para que todo aquel que comiere de mí no muera, mas tenga vida eterna. Yo soy el agua de vida, y el que bebiere de mí jamás tendrá sed. Jesucristo viene en representación del árbol de la vida y se expone ante la humanidad, y ahora sí, todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todo aquel que aceptare a Jesucristo en su vida, al árbol de la vida que descendió del cielo, Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí tenemos presente el árbol de la vida. El árbol de la vida descendió del cielo, descendió a los hombres y anduvo entre los hombres y se puso ahí como el rescate, como el medio de reconciliación entre Dios y los hombres. Ahora está de ti, ahora depende de ti que tú quieras venir al árbol de la vida, injertarte en él para que tengas vida eterna. No hay otro medio. Tú puedes venir a Pablo, puedes venir a Pedro, puedes venir a María, puedes venir a Marta, pero en ellos no está fluyendo la vida, porque ellos también dependen del árbol de la vida. Todos los hebreos y todos los que creyeron en Dios y en Jesucristo son parte del árbol de la vida, porque el que da la vida a todos los hombres se llama Jesucristo. Entonces son parte del árbol, son ramas que están en el árbol de la vida. Todos los hebreos no son injertados en el árbol de la vida. Todos los hebreos, como simiente de Dios, son parte del árbol de la vida. Pero el que está dando la vida a esas ramas que están ahí en él se llama Jesucristo. No podemos menospreciar a los hebreos, a los judíos, ya que ellos eran los llamados hijos de Dios, la simiente de Dios, su pueblo amado. ¿Por qué razón? Porque esa simiente, hasta la llegada de Cristo, que fue en María y José, ellos eran de la simiente que venía de Adán. Estamos hablando que los hijos de Dios se componen en la simiente de Adán, Abel, Enoc, y después de Enoc otros más, y después de esos más viene Noé, y después de Noé viene Moisés, David, bueno, y así se viene toda esa simiente. Por eso son conocidos como la simiente de los hijos de Dios, porque es la simiente más antigua, la simiente hebrea. Entonces, los hebreos no son injertados en Cristo. Los hebreos son partes del cuerpo de Cristo, creyentes y no creyentes. Lamentablemente, solamente obtendrán la salvación los que vivan de acuerdo a la voluntad de Él. Y los que no vivan de acuerdo a su voluntad y que no le acepten, aunque sean parte de esa simiente, no tendrán la salvación. Entonces, ¿de nosotros qué corresponde ahora? Nosotros fuimos injertados en Cristo. En un versículo de la Biblia dice: porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les da la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, el que no le recibieron no significa que el pueblo hebreo
no le recibieron todos. Tal vez la mayor parte no le recibieron, pero muchos de los hebreos sí recibieron y creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el Mesías prometido. Entonces muchos de esos que le recibieron están en Cristo. Y los que no le recibieron, que lo desecharon, bueno, para cubrir ese espacio de los que no le recibieron, Él hace su mirada hacia los gentiles, o sea, hacia todos aquellos que no son hebreos, y es donde entramos nosotros, para ser injertados ¿en quién? En Cristo, para formar parte de los hijos de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Aquí tienes este ejemplo, para que más o menos me entiendas. Este tronco que ves aquí, supongamos que es Jesucristo. La raíz y el tronco es Jesucristo, es el que da vida a las ramas. Entonces, esta rama que ves aquí, estamos hablando todas las naciones y tribus y pueblos de los judíos, de los hebreos, que no está injertada, sino que pertenece a la simiente de Jesucristo, a los hijos de Dios, a los hijos de Cristo. Pertenecen a esta simiente y por esto son hijos de Dios, y por esto Cristo un día lloró por ellos. En una de sus salidas de Jerusalén, Él se paró enfrente de Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise yo juntarte como una gallina junta sus polluelos, mas tú no quisiste? Te mandaron profetas, los mataste, te mandaron reyes, te mandaron hijos de Dios, te los mataste, y ahora mandan a Jesucristo, nuestro Padre Dios manda a Jesucristo, su Hijo, y también lo castigas y lo matas. Pero no todos, repito, a muchos aceptaron a Jesucristo, y muchos fueron salvos por Jesucristo, de los hebreos. Entonces, toda esta rama es alimentada y sustentada por el tronco principal que se llama Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros son los pámpanos, ¿sí? Y mi Padre es el labrador. Entonces, esta rama pertenece a todos los judíos, a todos los hebreos, pero como quedó un espacio de muchos que no le recibieron, entre los hebreos vienen los gentiles, y hablar de los gentiles es hablar de todas las naciones, pueblos, razas que no pertenecen a los hebreos, que son esta rama, que no pertenece aquí. Pero por el amor de Dios y el amor de Cristo somos injertados aquí en este tronco y somos parte de los hijos de Dios. ¿Dónde va a encontrar usted eso? En el libro de Romanos capítulo 11, versículo 17, y en muchas partes de la Biblia dice que nosotros fuimos injertados, todos los gentiles fuimos injertados en el tronco principal que se llama Jesucristo. Aquí están los gentiles, todas las naciones que no pertenecen a los hebreos, y aquí están todas las naciones hebreas. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que nuestro Señor Jesucristo, el tronco principal, está unificando a hebreos y a judíos en un solo pueblo. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, ya no habrá dos lenguas o muchas lenguas. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, habrá un solo pueblo, una sola lengua. Habrá un solo Dios y un solo Señor que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay algo muy importante, que no digas: Dios está castigando a los israelitas, a los hebreos porque son malos. No digas eso, porque Dios dijo: yo bendeciré al que te bendiga, pero también maldeciré a los que te maldigan. ¿Por qué? Porque aunque ellos se han portado mal, nunca han dejado ser los hijos de Dios, de la simiente de Dios. Nunca han dejado ser el pueblo amado de Dios. Aunque ellos no aceptaron a Cristo, pero ellos siguen siendo parte de los hijos de Dios. En el juicio final ya ahí se verá quiénes sí pasan a la vida eterna y quiénes no pasan a la vida eterna. Mientras tanto, nosotros los gentiles, que solamente somos engendrados en ese grupo de los hijos de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo que tenemos que hacer es pedir que Dios tenga misericordia del pueblo hebreo,
pedir que Dios tenga misericordia de los israelitas y dar gracias a Dios Padre, dar gracias a Jesucristo y dar gracias a los hebreos, que gracias a ellos, que en su momento no aceptaron al Mesías, nosotros tuvimos la oportunidad de tener salvación y vida eterna a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está el árbol de la vida, tratando de unificar a todo el mundo, al mundo entero, todas las lenguas, todas las razas, todas las tribus, todas las naciones, al mundo entero. Por esto Él dio la comisión a sus apóstoles y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El árbol de la vida quiere unificar. Y el que creyere y fue bautizado, ¿en qué vas a creer? Bueno, tienes que creer en Jesucristo, para que tú puedas ser injertado en Él. Y todos los que son injertados en Cristo tienen salvación y vida eterna, porque Él es la fuente de la vida eterna. Déjame decirte que ninguna religión te va a salvar, que ninguna secta religiosa te va a salvar. ¿Sí? Tú podrás decir: yo soy la iglesia verdadera, tú podrás decir: yo soy el pueblo verdadero, pero ¿sabe qué es lo que te va a salvar? Que tú realmente estés injertado en Jesucristo. Si tú estás injertado en Jesucristo, ¿sí?, ya tienes la vida eterna, porque Él es la fuente de la vida eterna. Hay muchas religiones que hablan de muchas cosas, pero de lo último que hablan es de Jesucristo. Y la esencia de toda religión y la esencia de la vida está en Jesucristo, porque no hay otro medio, ¿sí?, de salvación. Solamente es Jesucristo. Entonces, toda religión que fundamenta sus creencias en Cristo y que está seguro que solamente Él nos puede dar vida eterna, está injertado en Él. Toda religión que no está reconociendo a Cristo como el único Salvador de la humanidad, esta iglesia es una iglesia que te lleva a la condenación y a la muerte eterna. En muchas iglesias se habla de muchas cosas, de idolatría, de fanatismo, de espectáculos, de muchas cosas, pero se olvidan de lo principal, se olvidan de Jesucristo, se olvidan que todo mensaje, todo tema, toda centralización debe ser siempre en Jesucristo, porque en Él está la vida. ¿Cómo vas a tú adherirte al cuerpo de Cristo? Bueno, siguiendo las pisadas de Cristo. ¿Cómo fue Cristo cuando anduvo en la tierra? Nos dio ejemplo. Fue manso, humilde de corazón, respetó y tuvo temor por el Padre, nos enseñó el amor a Dios, el amor al Padre, nos enseñó de que solamente viviendo una vida en santidad, en pureza, en respeto, en temor por Dios, obtendremos la vida eterna. Nos enseñó que solamente viviendo una vida como Él quiere, nosotros podemos llegar a obtener todas las promesas de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Si estás injertado en Cristo, debes de andar como Él anduvo. Todo aquel que diga ser cristiano, que está injertado en Cristo, pero anda conforme al mundo, este no está en Cristo, este está conforme al mundo. Y los que andan conforme al mundo ni agradan a Dios, ni tienen las promesas de Dios. ¿Quieres tener las promesas de Dios? Injértate en Cristo e investiga cómo fue la vida de Cristo. Y vamos a imitar y vamos a seguir las pisadas de Cristo. Él es el árbol de la vida. Y todo aquel que crea en Él, y todo aquel que coma de Él, y todo aquel que vive en Él y permanezca en Él, no tan solo tendrá vida eterna, sino que tendrá la reconciliación con Dios y se librará de la ira y la destrucción que vendrá y se derramará sobre todos aquellos que no le aceptaron y que ofendieron a Dios por mucho tiempo. Bien, yo te invito a que si fue de agrado este video, que vayas a mi canal, que te suscribas, que le des like, actives la campanita y que así crezcamos juntos en el nombre de Jesucristo. Hasta el próximo video.